Sí, muy buenas tardes, queridos pues Facebook oyentes, Facebook escuchas. Tenemos el gusto de presentar, bueno, me presento primeramente, yo soy Adrián Jiménez, tengo el honor de estar coordinando aquí a estos dos grandes abogados, por una parte Humberto Oseguera y por otra parte el también abogado Luis Alfonso Vargas Silva, que hoy, bueno, pues vamos a estar tratando este tema que es el titulado el artículo 123 de la Constitución, que es el artículo que habla sobre los derechos laborales, pero más en concreto sobre la parte colectiva. Entonces, vamos a estar abordando el tema. Ambos participantes que son expertos en la materia, que cabe señalar que ambos bien han trabajado en el área académica en alguna ocasión ahí de su currículum, pero su expertise es realmente en la práctica, ¿no? Ambos son abogados comprometidos con causas sociales y que actualmente se dedican a la defensa de colectivos de sindicatos y que son de carácter independiente, ¿no? Entonces estamos hablando de que hoy vamos a tener una charla sobre derecho colectivo y sobre sindicatos, sobre la sindicación libre, pero desde un punto de vista no estrictamente académico y también fuera de los sindicatos conocidos como sindicatos blancos o conocidos charros, ¿no? Sino que estamos aquí haciendo una plática desde el sindicalismo independiente y claro, desde el punto de vista de los que conocen, de los que dominan el tema, que son nuestros dos abogados que hoy tengo el gusto de ser el anfitrión. Por una parte me permito presentar a el licenciado Humberto Ceguera o Humberto, ¿no? Que para evitar aquí tanta formalidad. Él es licenciado en Derecho y con estudios de maestría en Derecho Laboral. Se ha desempeñado como asesor sindical de diversos sindicatos de trabajadores de universidades autónomas, del sector público y de ramas industriales. También se ha desempeñado como profesor en la Universidad Obrera de México y ha sido ponente en diversos talleres, cursos, conferencias sobre el mundo del trabajo y la elaboración de materiales de formación sindical. Actualmente cabe mencionar, entre otros, es representante del Sindicato Independiente del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Sindicato Independiente también de los trabajadores del Instituto de Investigación del doctor José María Luis Mora, el Citra Mora, entre otros. Y por otra parte también tenemos a mi estimado Luis Alfonso, el licenciado Luis Alfonso que Vargas Silva, que también tiene un amplio currículum, se ha desempeñado sobre todo en la defensa de trabajadores, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, abogado litigante en la materia laboral desde hace más de 20 años y también se ha desempeñado a lo largo de casi toda su vida, desde la adolescencia, como miembro de, de organizaciones comunistas. Actualmente es el secretario general del Comité Central del Partido de los Comunistas. Y bueno, el currículum es amplio, entre otras cosas yo les puedo mencionar que actualmente representa al Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, así como el Sindicato Unificado de Trabajadores del ISSSTE, allá mismo en el estado de California. También ha sido asesor del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California y también ha apoyado en diversas gestiones académicos del CONALEP de Baja California, entre otros, y sobre todo también con una amplia historia en el apoyo a las luchas, tanto de trabajadores como en general de la sociedad civil. Entonces, dado esta pequeña introducción, no me queda
de otra más que dar la palabra al licenciado Humberto Ceguera, mi buen amigo Humberto, que nos empieza a explicar un poco del tema que empiece a abordar. Y claro, todas las preguntas, todos los comentarios que tengan, que nos puedan hacer aquí a través del chat de Facebook, al final de la conversación, o inclusive también ahí a la mitad los vamos a poder estar discutiendo para que todos tengamos voz en esta conversación. Adelante, Humberto. Pues muchas gracias, Adrián, por este esfuerzo, este gran esfuerzo que estás haciendo, ¿verdad? Desde las Europas, coadyuvando en estos trabajos de difusión de la información valiosa para los trabajadores de México, ¿no? Yo quisiera empezar con, digamos, disponer de unos 2, 3 minutos para decir quién es Humberto. Humberto es un hijo de un trabajador migrante que un día de alguna manera se cerró la frontera y se vio obligado a emigrar con su familia ya no a Estados Unidos, sino a la Ciudad de México. Y pues ahí estudió la primaria, y como de su carácter un poquillo de hijo de asalariado, pues no tenía cierta, digamos, residencia en un lugar, estaba de una colonia a otra. Total es de que salió a la primaria como a los 15 años y medio, 16, y no le quedó otra más que estudiar en una secundaria para trabajadores, porque no fue admitido en la secundaria normal para el estudiante normal, porque iba un poco rezagado. Entonces estudió en una secundaria para trabajadores y luego estudió también en una preparatoria para trabajadores. Me estoy refiriendo al cuarto turno del CCH Oriente, Colegio de Ciencias Humanidades, creado en los 70s por Pablo González Casanova, con muchos, digamos, la inmensa mayoría de profesores eran 68eros, es decir, que habían participado en la gesta estudiantil del 68 mundial, ¿no? Y obviamente pues esos profesores influyeron sobremanera en mi persona y en muchos otros que decidimos efectivamente, conocimos por primera vez a los clásicos, a Carlos Marx, a Gramsci, etcétera. Y entonces tuvimos cierta pasión por el mundo del trabajo, algunos, porque bueno, pues éramos trabajadores, estudiantes, los que íbamos al CCH Oriente. Tuvimos alguna entonces interés de efectivamente darle cierto, participar en la lucha de los trabajadores, y es así que un buen grupo de estudiantes trabajadores decidimos hacerlo de una manera organizada, y en una reunión se decidió que algunos de nosotros nos destacáramos dentro de la abogacía, porque los abogados que habían apoyado o digamos, asesorado a los esfuerzos del origen y lucha de los trabajadores, no asumían un compromiso real, ¿no? Y bueno, entonces, desde ahí yo agarré, ahora sí que la especialidad de Derecho del Trabajo, y otro amigo mío agarró la especialidad de Derecho Agrario, y entonces ya le sabíamos un poquillo desde los 80s, que salimos de la universidad, a lo que es el derecho obrero y el derecho agrario. Y bueno, ahora les voy a decir que efectivamente, pues estos 40 años que yo he estado en lo que es la lucha de los trabajadores, ahora sí que he llegado a la conclusión de que los trabajadores deberíamos tener un conocimiento completo, es decir, no solamente desde un enfoque disciplinario, es decir, no solamente de abogado, sino también un poco de historia, de economía, de política, y de esa manera tener un conocimiento más completo ayuda a entender un poco más las cosas. Y de eso precisamente quiero hablarles. Ahorita en esta primera, digamos, intervención, quisiera charlar con ustedes para decirles que efectivamente el origen del el artículo 123
de la Constitución de 1917, tiene un antes, ¿no? Y ese antes, pues básicamente, de alguna manera, se ve la impronta del magonismo en México. Como recordamos, los liberales familiares de Ponciano Arriaga, de la época de la Reforma, a Camilo Arriaga, y otros liberales, se convocaron en San Luis Potosí en el 2006, y ahí sentaron las bases del programa del Partido Liberal Mexicano, en el cual participaron efectivamente los hermanos Flores Magón, y en ese programa efectivamente se encuentra un capítulo sobre trabajo y capital, ¿no? Que luego pues se va a incorporar casi completo a lo que sería el artículo 123 de la Constitución de 1917. Y este programa de alguna manera inspiró luchas como la de Río Blanco y la de Cananea, en donde se levantaron demandas como la reducción de la jornada de 14 a 8 horas, que era una demanda histórica de los trabajadores desde el nacimiento de la Asociación Internacional de Trabajadores, promovida por Carlos Marx y Federico Engels en el siglo pasado. Respecto a estas huelgas, ¿no? Porque fueron esas huelgas, como sabemos, ocurrieron en 1906 y 1907. Era de trabajadores mineros y trabajadores textiles, que eran las ramas industriales que en esa época, casi todas las ramas estratégicas de la economía eran de inversión extranjera. Entonces, la política del gobierno porfirista, pues obviamente fue implacable con estas huelgas, ¿no? Y bueno, un esfuerzo interesante posterior a las huelgas de Cananea y Río Blanco fue la formación de la Casa del Obrero Mundial. Casa del Obrero Mundial, que pues, era una especie como de central obrera, en donde los trabajadores empezaron a articularse en sindicatos pues del tipo de rama y del tipo de gremios que existían en ese año, 1902. Y se dedicaban a hacer una escuela en donde formaban a sus activistas, a sus militantes. Tuvo una destacada participación esta Casa del Oro Mundial en el impulso del 1 de mayo en México, en 1913, y también en lo que fue posteriormente, en 1916, la huelga general en la Ciudad de México, ¿no? Algo muy significativo, pero desafortunadamente quedó estigmatizada la Casa del Oro Mundial por la firma del pacto con Carranza de 1915, el famoso pacto, ¿no? La Casa del Oro Mundial con el gobierno carrancista de 1915, ¿verdad? Pero bueno, de lo que les voy a hablar es básicamente en estas intervenciones, es de lo que es cómo han evolucionado los derechos colectivos de los trabajadores. Los derechos colectivos de los trabajadores, como todos sabemos, Luis, Adrián, son sindicato, huelga y contrato colectivo de trabajo. Como ustedes se dan cuenta, la huelga impulsada por los trabajadores de Cananea y Río Blanco, pues fue una huelga histórica. Todavía no había ley del trabajo, ¿no? Ni federal ni local. Y cuando surge el ESME después de la Casa del Oro Mundial en 1914, pues también no hay todavía ley del trabajo, ni hay artículo 123 del 17, y entonces es una forma de nacimiento histórica. Ese sindicato, el ESME, que me tocó la suerte de haber trabajado para ese sindicato en 2005, es un sindicato histórico que igual con la huelga histórica logra sus primeros especie de contratos colectivos de trabajo. Eso es algo importantísimo porque una cosa interesante que, por ejemplo, el Partido Liberal Mexicano, que eso es muy trascendente, es de que en cuanto a los sindicatos no plantearon que se registraran, que hubiera registro sindical o tomas de nota, de directivas, de estatutos, de padrones, todo lo que luego surgió en los 30, ellos no lo planteaban. Ellos hablaban de la libertad de organización sindical, ¿no? A modo histórico. Y cuando se desarrolló la huelga del 16, la huelga general del 16, pues efectivamente ahí se dio
como en la huelga de Cananero Blanco, cuál era el papel del Estado. El papel del Estado era contener la lucha de los trabajadores en defensa de la inversión extranjera y del sistema capitalista, y criminalizó esa huelga, ¿no? Como la de Cananero Blanco criminalizó la huelga general del 16, encarceló a todo el comité de huelga impulsor de esa huelga general por parte de la Casa del Oro Mundial, y al dirigente Ernesto Velasco, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, ya después se vino prácticamente el Congreso Constituyente, en donde el Congreso se discutió. En primera, el artículo 123 de la Constitución de 1917 reconoció el derecho de sindicación y huelga, y respecto sin condición ni restricción alguna. Y en cuanto hacia la huelga, se consideró que no era un delito, y entonces prácticamente dejó sin efecto toda la etapa anterior. El artículo 123 del 17 dejó sin efecto toda la etapa anterior de criminalización, de prohibición del gobierno desde Benito Juárez hasta prácticamente hasta Porfirio Díaz, en donde prácticamente era considerado el delito organizarse sindicatos y hacer huelga. Me gustaría dejar hasta aquí. Me gustaría oír de qué manera ven ustedes, Adrián y Luis, esta etapa muy interesante, y luego quizás pasemos a la siguiente etapa del mundo del trabajo. Sí, claro, Humberto, muchísimas gracias por la introducción. Luis Alfonso, pues ahora que estamos platicando sobre todo esto, lo que nos comenta Humberto hasta el momento son solo antecedentes del artículo 123 y esta etapa súper interesante y crítica de la historia mexicana y también de la formación de la legislación para nuestro país, ¿no? Entonces, te cedo la palabra para que nos ilustres un poco también al respecto. Gracias, Adrián, gracias. Un saludo, Humberto, un saludo, Adrián, y a compañeros, compañeras que nos hacen el favor de escucharnos y vernos por este medio. Pues en primer lugar les agradezco a ustedes, le agradezco al bufete jurídico que dirige nuestro compañero Humberto la posibilidad de participar en esta conversación. Yo quiero agregar un poco a la cuestión histórica a la que se refirió el compañero Humberto. En primer lugar, contestar la pregunta que nos convoca. Esta conversación se refiere a que si el artículo 123 de nuestra Constitución, la posibilidad de participar en esta conversación, ¿es letra muerta o realmente se cumple? Para contestar esa pregunta, yo digo que no es letra muerta. Pero también digo que no se cumple totalmente, ¿no? Nos corresponde a nosotros, a los trabajadores, de manera organizada, de manera colectiva, en la lucha sindical, pero sobre todo en la lucha política, eso es lo que yo pienso, pues obligar a hacer que se cumplan estos derechos obreros que están consignados aún en nuestra Carta Magna. En el 123 lo que hay es un derecho de clase, es un derecho obrero, es un derecho que no se puede confundir con una ayuda que individualmente se les proporcione o se les preste a los trabajadores como si se tratara de una cuestión de beneficencia pública. Creo que la trascendencia histórica, pues, del 123 constitucional consiste en que vino a modificar el sistema jurídico en México, porque hasta antes de la Constitución del 17, las relaciones obrero-patronales se regían por el Código Civil y por otros ordenamientos que normaban la libre concurrencia en el campo de la producción económica. En ese orden de ideas, la huelga, según el Código Civil, era considerada como una actividad delictuosa, no solo indebida, sino incluso delictuosa, porque el criterio que normaba las relaciones entre los trabajadores y sus patrones hasta ese entonces era bajo el principio de que los actos jurídicos, es decir, los actos válidos,
eran producto de la voluntad de las partes en toda clase de contratos. Por tanto, la asociación de los trabajadores en defensa de sus derechos no era permitida por las leyes de aquel tiempo. La trascendencia de este artículo 123 consiste en que es una de nuestras garantías sociales que todavía tenemos en nuestra Constitución, a pesar de los neoliberales, a pesar de la dictadura neoliberal, que yo pienso que aún no ha concluido, a pesar de que se diga lo contrario. Yo creo que la trascendencia del 123 estriba de manera fundamental en que el derecho público en México sufrió una modificación sustancial, porque el principio normativo ya no era la voluntad entre las partes para el establecimiento de las relaciones de trabajo, sino la necesidad de los trabajadores de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y consecuentemente otorgarles el derecho a presionar al patrón para obligarlo a que aceptara sus demandas. Este derecho de presión social de una clase social sobre otra, establecido en la huelga, es una cuestión, digamos, que modificó sustancialmente nuestro sistema jurídico, porque la huelga se convirtió en una fuente de derecho. Derivado de los procedimientos de huelga y de los movimientos huelguísticos de los trabajadores, nacieron los contratos colectivos de trabajo, y estos contratos todo el mundo debe saber o todo el mundo debe reconocer quizá pues que son ley, que son norma jurídica. ¿Y de dónde devienen? Devienen del derecho obrero a presionar a su patrón para establecer esas condiciones pues que colectivamente presten al patrón. Por otra parte, me parece que la trascendencia histórica del 123 constitucional está ligada también a la naturaleza del Estado mexicano que nació o que se formó, pues, con motivo del movimiento revolucionario de 1910-1917. Ese Estado de aquel tiempo tenía la obligación de impedir que bajo el pretexto de la libre voluntad de las partes se impusiera la voluntad de los poderosos, es decir, de los patrones, de los empresarios, sobre la de los trabajadores. Porque todo mundo debemos reconocer que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, así no lo dice la ley, por supuesto, así no se refiere al trabajo, pero bueno, finalmente nosotros prestamos nuestros servicios de carácter subordinado al patrón a cambio del pago de un salario. Y es la necesidad la que nos obliga a ir a establecer la relación laboral. Y por tanto, de acuerdo con ese artículo 123 constitucional, el derecho del trabajo establecido en el 123 era un derecho protector de los trabajadores y la obligación del Estado era nivelar desde el punto de vista legal y el punto de vista político, el punto de vista social, esas fuerzas sociales tan desiguales pues que hay entre patrón o patrones y trabajadores en el ámbito de la producción, obligándose pues el Estado a ayudar a los obreros a que defendieran sus derechos de clase y a que en lo individual no sufrieran menoscabo de carácter moral o de carácter humano. Finalmente, compañeras y compañeros, yo pienso que el 123 constitucional fue construido sobre la base de reconocer un principio que hay en nuestra sociedad contemporánea, capitalista. Ese principio se llama lucha de clases. Y si el 123 es un derecho obrero, es un derecho protector de los trabajadores, consecuentemente, el 123 lo que hizo fue impulsar el nacimiento, el florecimiento, la multiplicación de las organizaciones de los trabajadores de todo carácter, no solo de orden sindical propiamente, no solo de sindicatos de empresa o de sindicatos de
gremiales, pues, sino la más importante de todas, la Organización de los Trabajadores por Sindicatos Nacionales de Industria. Eso le dio una potencia al movimiento de los trabajadores que como pequeños gremios de empresa o como pequeños sindicatos de gremio, vaya, de pintores, de panaderos, etcétera, convirtiendo a la organización sindical en una organización de carácter nacional e incluso de carácter internacional, indudablemente que potenció sus posibilidades de lucha y de defender sus derechos. Esa lucha de clases que se vigorizó, pues, con motivo de la promulgación del 123 constitucional, indudablemente que influyó en la formación de una conciencia de clase, de una conciencia social, porque, insisto, los trabajadores empezaron a agruparse de manera más grande, de manera más fuerte, hasta constituir incluso confederaciones nacionales de trabajadores. Evidentemente que no pretendo abordar en este momento, creo que no es el tema hoy, digamos, las tragedias, las traiciones o los errores o desviaciones del movimiento obrero de aquellas épocas. Lo que estoy tratando de exponer ahora son la trascendencia histórica, política, jurídica, por supuesto, de el artículo 123 de nuestra Constitución. Creo, compañeras y compañeros, que, como lo dije al inicio, la acción de los trabajadores que se potenció, pues, a partir de la promulgación del 123 constitucional, no se refirió solamente a la cuestión de carácter sindical, sino fundamentalmente a la cuestión política. Y no me refiero hoy, como desgraciadamente todo el mundo los identificamos, a los partidos políticos como los que conocemos en nuestro sistema político actual. Estoy hablando de la organización política de los trabajadores, del partido del proletariado, del partido de la clase obrera, de la organización que luchó por defender no solo sus derechos gremiales de carácter individual, de carácter colectivo, pues, sino incluso los del resto de la nación mexicana, los del resto de los mexicanos. Y creo que no debemos soslayar la contribución que históricamente dieron o han dado los trabajadores para sostener, para garantizar, para desarrollar a nuestra patria, desde el punto de vista de su independencia, desde el punto de vista de recuperar sus bienes. No podemos soslayar la trascendencia, la importancia del movimiento obrero en la expropiación petrolera, la trascendencia del movimiento obrero en el reparto agrario, la trascendencia del movimiento obrero en la construcción de las instituciones que todavía tenemos a pesar de todo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, todos estos derechos que están consignados todavía, a pesar de todo, a pesar de los neoliberales, a pesar de los vendepatrias y de los traidores, están ahí consignados en nuestra Constitución. Yo soy un abogado litigante que ejerzo mi profesión de manera libre, defendiendo solo a trabajadores. Yo no defiendo patrones, por convicción, por decisión profesional. Pero siempre he dicho a mis clientes que en este tipo de asuntos de carácter colectivo son importantes las cuestiones jurídicas, las cuestiones legales, las cuestiones del procedimiento, pero que si los trabajadores no se organizan, no cambian su conciencia, no se unen, no se juntan, no se movilizan, no luchan, pues nuestro asunto no va a caminar. Pienso, finalmente, para concluir en esta primera intervención, que la época actual en la que estamos, de profunda crisis capitalista, pues me enorgullece, digamos, que tengamos todavía ese derecho ahí en nuestra Constitución, porque de alguna manera nos permite tener un camino para liberarnos en definitiva de la explotación del hombre por el hombre. Gracias.
Mi estimado Luis Alfonso, perfecto, muchísimas gracias por esa primera intervención y bueno, hemos estado abordando de la mano de aquí de los dos expertos hemos hecho el preámbulo histórico de este tema y ahora, bueno, en esta segunda intervención le cederé la palabra a Humberto para que nos hablen al respecto también un poco sobre las influencias que tuvieron para la creación de esta legislación, que ya se ha hablado un poco de eso, pero sobre todo cómo ha ido evolucionando la legislación obrera en México, que sabemos que se compone de diferentes leyes y estatutos, ¿no? Y que está dividido en el sector público y el sector privado. Entonces, no sé, Humberto, si nos puedes ilustrar un poco sobre eso y quizás abordar un poco, irnos más hacia la actualidad, ¿no? Adelante, Humberto. Muchas gracias, Adrián. Pues sí, miren, voy a hacer una alusión con lo que empezaba Luis Alfonso, respecto a por qué en el cartel de este evento decimos que nos hacemos esa pregunta, letra muerta o cumplimiento del 123. Esa, pues, el origen de esa frase la obtuvimos en primer lugar de Ponciano Arriaga, uno de los liberales más consecuentes en las leyes de reforma, en el momento de las leyes de reforma, que luego Ricardo Flores Magón parafraseó diciendo la Constitución es letra muerta mientras no haya gente consciente que la haga hacer cumplir. El gran problema de la Constitución, del artículo 123 constitucional, es de que muy pocos en México la han luchado por que se cumpla, que se respete el origen el espíritu del artículo 123. El artículo 123 de la Constitución de 1917, en cuanto hace a los derechos colectivos de sindicación, huelga y negociación colectiva, es muy buena. ¿Por qué? Porque no pone trabas, no pone obstáculos, no pone restricciones. Reconoce esos derechos tal como los ejercían históricamente los trabajadores. El gran problema es de que esos derechos, los derechos colectivos de sindicato, huelga y contrato colectivo, empezaron a ser desvirtuados, torcidos, con el control que el gobierno, los gobiernos desde posteriores a 17, empezaron a hacer con estas famosas leyes reglamentarias. Leyes reglamentarias que es las que les voy a comentar ahorita y en la que desde luego empezaron a desde la propia ley reglamentaria, la primera, la de 1931, la llamada Ley Federal del Trabajo, condicionó el ejercicio de los derechos de una forma terrible. Dijo, ningún sindicato sin mi permiso, nació el registro sindical y también la toma de notas, es decir, se necesitó permiso para ejercer la libertad de organización sindical, lo que no sucede históricamente. Cuando las empresas transnacionales le negaron la negociación al SME, le dijeron, es que tú no acreditas con nada tu personalidad. ¿Cómo no? Yo, Comité Central fue electo en una asamblea, aquí traigo el acta, y el pliego petitorio fue discutido y aprobado en la asamblea, y nos mandataron a nosotros para que emplazáramos a estas empresas, y en caso de no ser satisfactorias la negociación, estalláramos la huelga, tal y como lo hicieron, ¿no? En 1915, el primer mes de 1915. Ese reconocimiento entonces que hace el 123 está muy bien y bueno, ya esos derechos tienen efectivamente un reconocimiento constitucional, que es el máximo instrumento de los países, las constituciones y los tratados. Pero el problema fue, les digo, no solamente legal, sino también fue orgánico. Desde esta malvada pacto de la Casa de la Mundial, desde ahí prácticamente se empezó a fraguar un control de los trabajadores y sus organizaciones terriblemente.
Recuerden cómo la casa, a petición de los carrancistas, creó los batallones rojos para enfrentar a zapatistas y villistas, a cambio de una legislación, ¿no? Y que los dejaran promover la casa en todo el país, y etcétera, ¿no? Y luego en el 1918, efectivamente esa injerencia del Estado en el mundo del trabajo es terrible con la formación de la CROM. Los más abyectos a la entrega de los intereses de los trabajadores a los gobiernos fue Morones, y él impulsó la CROM, la Confederación Regional Obrero Mexicana, en 1918, y luego la CT en 1936 también. Lombardi Toledano hizo algo parecido, un poquillo con ese socialismo chabacano que impulsaba Lázaro Cárdenas en los 30. Pero bueno, volvamos a la ley del trabajo del 31. La ley del trabajo del 31, reglamentaria del artículo 123, restringió de manera bárbara los derechos colectivos, prácticamente haciendo imposible su ejercicio, porque de ahí para acá, a todos los sindicatos nacionales que habían surgido en la década de los 30, el transitorio tercero de esta ley del 31 les dijo: si no cuenta con mi permiso, no tienen personalidad jurídica, van a quedar en la ilegalidad. Y todos los sindicatos nacionales fueron a obtener el registro. Y bueno, ahí con todo y ese momento de autonomía e independencia que habían tenido los sindicatos en México desde hasta esa etapa del siglo, pues se vio prácticamente frenada con estos controles legales. Lázaro Cárdenas también, como no, la ley federal del trabajo no hacía referencia a los trabajadores al servicio del Estado, creó un estatuto jurídico de los trabajadores de los poderes de la Unión, y en cuanto hace a los derechos colectivos, pues prácticamente les negó estos derechos plenos a los trabajadores al servicio del Estado. Me refiero a los que trabajan para el Poder Ejecutivo Federal y organismos desconcentrados. Y luego el control legal continuó con la adición del apartado B al artículo 123 en el 60 y su ley reglamentaria del 63, en donde se repitió esos controles que estableció el estatuto jurídico de Lázaro Cárdenas en cuanto a los derechos colectivos, ¿no? Actualmente, después de prácticamente 90 años, no conocemos de ejercicio pleno en el sector público de los derechos colectivos, ¿no? Se ocupa de la abrogación del apartado B y su ley reglamentaria. No puede ser que los trabajadores, unos trabajadores tengan unos derechos y otros tengan otros menguados, reducidos, ¿no? Ahora, otra gran reforma surgió en el 80, pero bueno, a la ley federal del trabajo, pero antes los trabajadores, hubo, digamos, dos ciclos de lucha muy interesantes en la historia de México, que fue la de los 50, 60, 70, ¿no? Recordemos cómo efectivamente los trabajadores ferrocarrileros, los maestros y los médicos, que tenían pleno conocimiento del espíritu del artículo 123, junto con los trabajadores universitarios y los telefonistas, etcétera, y la tendencia democrática del SUTERN, y otros grupos de trabajadores, pues ejercieron al modo histórico los derechos colectivos. Es decir, la huelga histórica no requería de un registro sindical, no requería de una directiva con toma de nota, tampoco el emplazamiento tendría que plantearse ante autoridad alguna. Y esa fue en los 50 y en los 70 los trabajadores mexicanos ejercieron esos dos ciclos de insurgencia sindical, ejercieron de una manera muy importante los derechos históricos, ¿no? Efectivamente, los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, antes que legales, fueron históricos, luego obtuvieron un reconocimiento constitucional y convencional. Recordemos cómo en la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
reconocieron los derechos colectivos de los trabajadores también sin cortapisas. El convenio 87 también de la Ley Federal del Trabajo, del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Hasta ahí, fíjense ustedes, la gran embestida fue una terrible ley, la reforma del 80, porque prácticamente despojó al sindicalismo universitario de lo que es la bilateralidad. Prácticamente le quitó la esencia al sindicato a decir que solo en los procesos de ingreso, promoción y permanencia únicamente tendría el derecho de observador, de vigilante de los procesos de ingreso y promoción, ¿no? Pero no tendría ninguna injerencia en cuanto a la integración de comisiones, consejos de ingreso y de promoción. Y desde ahí, bueno, pues el saldo es de que a estas alturas del partido, 2021, un 15% tiene tiempo completo y definitividad y un 85% está en la precariedad total, en la UNAM, la máxima casa de estudios. Ahí está el efecto concreto de la política laboral neoliberal de Guillermo Soberón, que quiso adicionar el artículo 123 con un apartado C, en donde prácticamente le negaba los derechos colectivos a los trabajadores de las universidades autónomas, cosa que no sucedió, hubo resistencia, pero se le dio la forma de un capítulo especial a la Ley de Trabajo de 1980, y era ese capítulo especial de trabajo universitario era es la esencia del apartado C propuesto por Guillermo Soberón. Prácticamente el sindicalismo universitario quedó condenado a sindicatos de administrativos. Lo académico, la investigación, la difusión de la cultura, que se les negó los derechos colectivos, ¿no? Y dando un salto así tremendo, luego en el 2012, después de mucha resistencia, porque recuerdan ustedes cómo desde Salinas de Gortari se quiso reformar la Ley del Trabajo, y pasó algún tiempo, desde el 88 hasta el 12, hasta que de plano Calderón, en una iniciativa preferente, logró lo que no se había logrado en los gobiernos anteriores, y esa reforma laboral de 2012, prácticamente una reforma totalmente patronal, dijo en esencia que ahora la generalidad iba a ser el contrato temporal por hora, de capacitación inicial, la prueba, legalizó la subcontratación, la polivalencia, la libre movilidad, la certificación laboral, figuras jurídicas que han hecho un daño tremendísimo a los trabajadores, ¿no? Y que ya millones de trabajadores viven en la precariedad y sobreexplotados por las empresas subcontratistas o outsourcing, gracias a política laboral, esa reforma laboral de 2012. Bueno, pero el nuevo gobierno morenista, previo a ello, en 2017 hubo una reforma constitucional y luego una reforma, la última reforma a la Ley del Trabajo, que trata de subsanar de alguna manera esta negación de los derechos colectivos de los trabajadores, ¿no? Sobre todo la reforma al artículo 123 constitucional de 2017 y la reforma a la Ley de Trabajo de 2019, ¿no? Estableciendo figuras como el voto personal libre, directo y secreto, la rendición de cuentas, la transparencia, ya prácticamente estableciendo la injerencia indebida, ya identificando lo que es la injerencia indebida de los patrones en el mundo de los sindicatos. Habló de que ahora la justicia va a ser impartida por el Poder Judicial, federal y local. Las directivas tienen que ajustar sus estatutos, los sindicatos tienen que ajustar sus estatutos a los nuevos parámetros, deben de someter a consulta las revisiones salariales y contractuales y los contratos iniciales, debe de generarse bastantes otras cosas, ¿no? La igualdad de género en la composición de las directivas, la no reelección, entre otras cosas muy importantes.
Pero algo que es importante, que pues, obviamente tiene muy poco, es la ampliación de la red de acción de los sindicatos. También, dentro de las cosas positivas, hay cosas negativas, porque, por ejemplo, el arbitraje patronal no existía. Ahora las huelgas, después de determinado tiempo, pueden ser sometidas al arbitraje por parte del patrón y frenar el efecto de la huelga, ¿no? Esos son algunos de los aspectos fundamentales que tratan de acabar con todo ese control patronal que existía y de los viejos gobiernos que existía con los famosos sindicatos blancos y sindicatos y contratos colectivos de protección patronal que fueron ventilados ante instancias internacionales como la Conferencia Internacional del Trabajo. Y que efectivamente se dijo, bueno, es que aquí los salarios son tan bajos porque de plano hay una negación, un incumplimiento reiterado, continuo, permanente del 123, pues. El sindicato es la acción colectiva para la justicia. Padecen los trabajadores mexicanos los salarios más bajos y la precariedad total en cuanto a la estabilidad en el empleo, a condiciones de trabajo, gracias a estos 100 años, más de 100 años de control legal, orgánico, político, ¿verdad? Afortunadamente el sindicalismo corporativo está en crisis desde el 88, pero ¿qué crees? Se está realineando con la nueva central de Napoleón y la de este tal Pedro Bases, la Confederación Internacional Sindical y la CAPEM. Se están refuncionalizando todas las viejas centrales, la CTM, la CROM, la COR, todas esas centrales, todos esos sindicatos agrupados en el que antes era el Comercio del Trabajo, ahora se están integrando y sin mayor bronca se están reagrupando con estos senadores morenistas, ¿no? Pero bueno, también hay un tercer ciclo, yo diría un tercer ciclo de insurgencia sindical con la formación de nuevos sindicatos que pues los trabajadores lo ven, veo yo que lo están viendo como un buen instrumento para disputarle la titularidad a los sindicatos y charros corporativos. Están en proceso de construcción, es cierto, no surgieron de las grandes movilizaciones, pero se están dando cobertura en esta reforma constitucional y reglamentaria que les hablaba del 17 y del 19, y pues todavía no sabemos en qué culmine este nuevo ciclo, ¿no? Lo cierto es de que nosotros como despacho sí estamos acompañando este proceso y sí, pues no quisiera decirlo, pero la verdad es que muchos trabajadores están acudiendo a organizarse. Hemos acompañado por la formación de sindicatos nacionales de industria, que antes estaba eso vedado. Hemos ayudado a la formación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios de Matamoros. Estos días últimos hemos ayudado a la formación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Construcción en el Huerto de Lázaro Cárdenas. A sindicatos universitarios como el de independientes como el que los comentaba Adrián, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, etcétera. Hay un proceso muy interesante. Están haciendo sindicatos chicos, pequeños y grandes, e incluso la lucha todavía de la vieja táctica de la democratización de los sindicatos se está agarrando también nuevo brío, ¿no? Vemos procesos de democracia sindical en petroleros, en maestros, aunque con cierto alineamiento morenista, pero pues, no podemos decir que es homogéneo esta política en el mundo del trabajo, ¿no? Hay muchas expresiones también independientes en este tipo de sectores. Hasta ahí yo la puedo decir, o sea, quiero finalizar diciendo, Adrián y Luis, que acá en México se instauró hace unos años el famoso tribunal popular, donde participó Gilberto López y Rivas, en la sentencia final de ese tribunal que se cuestionó la política neoliberal en general, desde los 80 hasta esos años, se dijo que efectivamente el Estado mexicano había incurrido en desviación de poder
Es decir, en un incumplimiento reiterado, sistemático, continuo en los últimos 100 años, que había desnaturalizado la Constitución con alrededor de 700 contrarreformas. Y no solamente directamente a la Constitución, sino indirectamente a través de sus leyes reglamentarias, ¿no? Conocemos cómo se suprimió la pensión, las pensiones, cómo se han entregado el salario a la banca. ¿Te acuerdas, Adrián, cuando el profesor Figue nos encomendó luchar en contra de la tarjetización del salario? Toda la nómina del sector público y privado se entregó a la banca, que ahora es extranjera. Ganamos ese amparo, agarramos mucha fama por ahí, cosas muy interesantes que hay, ¿no? Yo creo que hay todo un mundo por hacer. No sé cómo ustedes vean, Luis y Adrián. Hasta ahí. Así es, mi estimado Humberto, pues excelente esta reseña de las reformas y los cambios que ha tenido la legislación laboral, en su mayoría en detrimento de los trabajadores, como bien mencionas, y actualmente, solo para acotar ahí, señalar que el estado actual de la legislación laboral, pues es esta última reforma que se llevó a cabo ya con la Cuarta Transformación, en donde están planteando el establecimiento de tribunales, de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y tratarlo desde como un tema que corresponde a los tribunales de justicia, tanto federales como de los estados. Y bueno, independientemente del tema que ya ibas a tratar, Luis Alfonso, me gustaría que nos platicaras también un poco sobre eso, al respecto de la actualidad de la lucha que se avecina, tanto legal como política, como tú bien lo mencionabas, para los trabajadores en este gobierno llamado la Cuarta Transformación, como para lo que se viene en los años venideros. Adelante, Luis Alfonso. Sí, gracias, Adrián. Humberto, yo pienso, compañeras, compañeros, que si bien es cierto que son trascendentes, importantes, las reformas que en la Constitución se hicieron en el 2017, no en 1917, sino la del 2017, finalmente no podemos perder de vista que fueron producto, y luego la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, de las exigencias de los norteamericanos en concreto, tanto del señor Trump como de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, que obligaron, dicho así, al gobierno mexicano a que se agilizara la aprobación de estas reformas en materia laboral, pues para efectos de avanzar en la negociación del TEMEC. No podemos soslayar, no podemos obviar, pasar por alto, que en el anexo 23 del TEMEC hay una cuestión laboral, concretamente, que se refiere a las condiciones salariales de los trabajadores mexicanos y que tiene como propósito ligar sus percepciones salariales a la productividad. Yo creo que no podemos obviar eso, pues, que esta reforma laboral finalmente es producto, de manera política, pues, de las presiones de los norteamericanos, en el contexto, pues, insisto, de la negociación o de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esta reforma laboral, tanto lo que se hizo, pues, o lo que hicieron en la Constitución, en el 123, para establecer los tribunales laborales en lugar de las juntas de conciliación y arbitraje, para obligar a que los sindicatos elijan por voto secreto y directo a sus dirigentes, para obligar a que los sindicatos le rindan cuenta de manera permanente a sus miembros respecto a la administración de su patrimonio y en particular de sus cuotas sindicales y una serie de cuestiones, pues, que tienen que ver con la contratación colectiva. Pues finalmente hay quien piensa que todos estos mecanismos van a dar por terminado o van a terminar
con este sindicalismo patronal o con este sindicalismo de simulación o de protección patronal? Yo pienso que no, francamente. Pienso que no porque más bien en esta materia, estas reformas, pues finalmente a quienes van a beneficiar es a los patrones y de manera particular a los monopolios, que son los grandes dueños de nuestro país y del planeta, a la oligarquía financiera, especuladora, transnacional y genocida que domina en el mundo. Porque según estas reformas tienen como propósito terminar con los contratos colectivos de protección patronal y que el camino para lograr eso es el voto secreto de los trabajadores, es decir, que los trabajadores, antes de que se pacte por el sindicato y los patrones o el patrón ese contrato, previamente lo aprueben. Y entonces establecen un mecanismo que en el procedimiento de huelga se llama precalificación. Y yo tengo la experiencia de que ese procedimiento de precalificación al final lo que hace es exponer a los trabajadores ante el patrón para que el patrón los persiga, los reprima, los amenace o peor, insisto, los despida del trabajo. De tal manera, compañeras y compañeros, que francamente no creo que estas reformas que se hicieron a la Constitución y que luego llevaron en el año 2019, el 1 de mayo, promulgadas pues por el actual gobierno, vayan a liquidar eso de lo que estaba hablando nuestro compañero Humberto. Tampoco van a dar pie, lo digo sinceramente, a la libertad sindical, porque el hecho de que garanticen que en una empresa o en un centro de trabajo, pues, pueda haber 2 o más sindicatos, finalmente a quien beneficia eso es al patrón, francamente, porque la táctica del patrón sigue siendo la misma. La táctica del Estado, del actual Estado mexicano, que es un Estado, ya no es aquel del 1917, es un Estado al servicio de los extranjeros, de la oligarquía financiera internacional, de los criminales que gobiernan en el planeta. La táctica de ellos sigue siendo la misma: dividir a los trabajadores, enfrentar a los trabajadores entre sí mismos e impedirles todos los obstáculos inimaginables para que logren organizarse de manera verdadera, de manera autónoma, de manera independiente, tengan su propia representación frente al gobierno, frente al patrón, frente al Estado. Y bueno, esa posibilidad que se abre hoy de que haya 2 o más sindicatos, o peor, que un trabajador diga: yo no quiero estar en el sindicato, pero sí quiero beneficiarme del contrato colectivo de trabajo que el sindicato obtenga. Pues francamente me parece que en términos nuestros, pues en términos de nuestra clase, en términos de lo que nosotros representamos, pues que a gusto, ¿no? Qué conchudos. Unos somos los que perseguimos la liebre y otros son los que se la quieren tragar. Y francamente, pues eso no contribuye ni a la unidad, ni a la organización, ni a la elevación de la conciencia de clase, que es lo que necesitamos con mayor urgencia en esta época en la que estamos viviendo. Y es cierto, Humberto tiene razón, es decir, los mecanismos de control corporativo del gobierno, del Estado, pues, y de los patrones respecto de las organizaciones de los trabajadores siguen funcionando. ¿Y cuál es esa lamentada toma de nota? Ese mecanismo de entregar una toma de nota que sea la que le permita a los trabajadores representarse o ser representados, pues, desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista organizativo, pues francamente es algo muy malvado, muy perverso. Y eso subsiste, el registro sindical.
Y el procedimiento de huelga que nosotros aquí tenemos y que hoy se ha vuelto más complicado para poderlo iniciar, para poderlo plantear, pues sigue siendo una forma de control patronal, gubernamental sobre los trabajadores para impedir que ejerciten de manera plena estos derechos que la Constitución les otorga. Yo conozco, seguro Humberto también y algunos de quienes nos ven y nos escuchan, en Sudamérica esta legislación no existe, esta legislación laboral no existe. En Argentina, en Uruguay, no existe. La huelga es de hecho y la representación de los trabajadores igual es de hecho. No existe la obligación patronal de recaudar la cuota sindical para la organización y luego enterarse la líder sindical. No, allá están organizados de tal manera que van directamente con cada trabajador a cobrarle su cuota sindical. Tampoco existen las mentadas comisiones, porque eso da lugar o ha dado lugar a la formación de la burocracia obrera, que finalmente ya sabemos en qué termina, desgraciadamente, así ha sido, pues, históricamente, pues, en una capa de, digamos, dirigentes sindicales, dirigentes de trabajadores, que nada tienen que ver con los trabajadores, ya no son proletarios, ya no cumplen su jornada de trabajo, ya no sobreviven de su salario, se la viven comisionados al sindicato, sobreviven de las ayudas, de las cuotas que el sindicato les otorga, en fin. Creo que ese tipo de legislación que hemos padecido es verdaderamente perversa. Estoy expresando de manera muy crítica cómo veo las cosas. Evidentemente que, bueno, pues si tú quieres atender tus responsabilidades de carácter sindical, de representación de los trabajadores, necesitas tiempo, ¿no? Necesitas que te den el espacio dentro de tu jornada laboral para ir a atender la gestión, digamos, la gestión sindical. Evidentemente que necesitamos las cuotas de los trabajadores para que se sostenga la organización sindical, la organización colectiva. Pero bueno, insisto que en el marco de la legislación que nos han impuesto en la Constitución, estamos hablando de la Constitución, es el tema que nos ocupa hoy, pues francamente, esos mecanismos que nos vendieron o que nos quieren vender como aquellos que van a liquidar el control corporativo sobre los trabajadores, el sindicalismo blanco, patronal, charro, pues, como se dice, y los contratos de protección, los contratos colectivos de protección, mediante el procedimiento de el voto secreto y directo, francamente no lo será. Yo, evidentemente que soy partidario de que los trabajadores decidan sus cosas de manera democrática, de manera libre, por voto secreto y directo, pero con esos procedimientos y con la estructura que subsiste, resulta demagógico y resulta falso que la Constitución ordene que la elección de los dirigentes sindicales sea de esa manera democrática. Repito, porque el mayor obstáculo para la libertad, la independencia, la democracia de los trabajadores, la democracia sindical, es la facultad gubernamental de intervenir y decidir sobre el registro de los sindicatos y sobre la famosa toma de nota de la elección de sus dirigentes. Yo pienso que el registro sindical solo debiera tener efectos estadísticos y no determinar de forma alguna la existencia del sindicato, ni mucho menos su personalidad jurídica, porque la representación, la personalidad y el mandato otorgados a los dirigentes sindicales deben acreditarla a los propios trabajadores, debe acreditarla a la propia organización y no el papel, no la toma de nota que el gobierno, hoy el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ese famoso, nos va a otorgar. Es lo que creo, compañeras y compañeros. Les agradezco su atención.
Excelente, Luis Alfonso, muchas gracias. Muy puntual ahí el comentario y creo que, bueno, realmente al respecto no hay debate porque, bueno, entre los que aquí participamos vemos la situación que se vive en nuestro país y sobre todo también los mismos trabajadores que están aquí haciéndonos el favor de asistir a la charla y de participar. Creo que en realidad hay como que y inicialmente, de hecho, no se trataba de un debate esto, ¿no? Sino de exponer las ideas, de retratar lo que se está viviendo actualmente y también hacer un pequeño pasaje histórico sobre esta legislación laboral. Pero definitivamente creo que estamos viviendo una de las etapas más oscuras para los trabajadores. Y bueno, a mí me gustaría dar voz a los que también están participando con nosotros aquí a través del chat de Facebook, que nos escribe Enrique Escamilla Hernández y Georgina Tecla Yalín, nos mandan saludos, Roberto Equigua nos manda saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, Eden Alc dice que vive el sindicalismo independiente, Dulce Sortibrán, hola, se reporta como integrante del CINITSEC Inval, José Enrique García, los representantes del sindicato. Bueno, aquí viene una pregunta, esta, a ver si me la pueden poner ahí la vamos a poner aquí a la vista. La vamos a pinear ahí para que la puedan a ver cuál de los dos se avienta a contestarla. Los representantes del sindicato pueden participar en las planillas para elegir un nuevo comité sindical. Vale, entonces nos quedamos con esa. Sigo leyendo los saludos. Jorge Castañeda Zavala, Kiefer Johan, José Enrique García, que bueno, es aquí el mismo compañero que nos manda la pregunta y dice que es representante del Sindicato Independiente de Trabajadores del ICONSA, Roberto Equigua, se reporta como asesor jurídico del nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción de Lázaro Cárdenas. También nos manda saludos Susana Prieto Terraza del movimiento SNITIS, movimiento 20/32, y ella dice que hasta la fecha se sigue criminalizando la lucha y la Constitución es letra muerta. Eunice Cuevas, maestro Aurelio Cuevas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presente. Lázaro Eduardo Mosqueda, saludos desde Mexicali, saludos hasta por allá, ¿no? En las tierras de allá de Luis Alfonso. Y mi estimado Leonardo Almaguer Castañeda también nos manda saludos, le mandamos un cordial saludo. Agustín Morales, saludos. Y al final también tenemos aquí saludos de Gladys Alemán, Blanca Macías, Agustín Morales, Adolfo Salazar García, también saludos hasta Guadalajara. Y los últimos también, voy a dejar las preguntas para el final. Hay un comentario interesante, bueno, aparte de saludos, que nos pone aquí Carlos Guillén, que dice: uno de los grandes problemas del sindicalismo democrático es haberse anclado en la lucha económica. Algunos compañeros insisten en no participar en política, como si el sindicato no fuera una organización política cuando se quiso competir con los charros en la gestoría. Obviamente ellos tenían más experiencia. Creo que algo fundamental es recuperar el carácter de productor de los trabajadores y luchar por su personalidad e iniciativa. Disputar la decisión sobre la materia de trabajo y plan. Aquí no sé si es cuestión del Facebook, pero hasta ahí queda el comentario. Y también Huehuetzin Juárez, necesario regresar el carácter independiente al movimiento de los trabajadores. El sindicalismo mexicano se ha caracterizado por su falta de independencia. Se han desmantelado las instituciones de los trabajadores, ahora los charros van con la 4T y sindicatos nuevos siguen sin una independencia sólida. Aquí dejamos esta pregunta también para que nos respondan los expertos. ¿Qué opinión les merece la figura de la conciliación obligatoria antes de establecer una demanda formal contra el patrón? Esto respecto a la reforma que se hizo últimamente a la legislación. Huehuetzin Juárez también nos comenta que está de acuerdo con lo que dice Luis Alfonso. Que Carlos Guillén
que también ya estuvo participando por aquí, nos menciona que la ley incluye el derecho de los trabajadores a elegir sus dirigentes y a decidir sobre la contratación colectiva. Es bueno, pero eso no implica la llegada de la democracia sindical, así como ya bien lo comentaba compañero Luis Alfonso. También por aquí tenemos un comentario de Benjamín Sandoval Sedano, saludos hasta Nayarit, que nos dice que coincide con compañero Luis Alfonso, las reformas constitucionales del 2017 legal fueron impuestas por el imperialismo gringo, es decir, por las fuerzas económicas de Estados Unidos y no por los trabajadores. Por eso en México los trabajadores ni cuenta se dieron de las mismas. La sociedad está dividida en clases y esas reformas no fueron promovidas y menos logradas por la clase trabajadora. Isa López nos manda saludos, saludos al licenciado Vargas. Leonardo Almaguer Castañeda nos dice que los grandes monopolios son quienes hacen las leyes a modo y coincide plenamente con los compañeros. Saludos a Elena Ramos, Narciso Nieves, Chapis Guaramea, la compañera Chuita Rangel también nos manda saludos, Richard Trabajador y bueno, como ven, afortunadamente tenemos muchos comentarios, muchas visitas el día de hoy y bueno, yo creo que también es importante darle la palabra a los compañeros, todos los comentarios muy acertados y saludos y bueno, para continuar, a mí me gustaría que nos pudieran aclarar las preguntas que hacen aquí nuestros compañeros. La voy a poner aquí la primera de ellas. Pasamos a contestar brevemente las preguntas y luego damos un espacio para que den sus conclusiones nuestros oradores y con eso estaríamos ya concluyendo la conferencia. Compañeros, ahí está la pregunta sobre la mesa. Ustedes me dicen quién está. Adrián. Sí. De manera rápida, breve, concreta. Sí. Legalmente, bueno, de acuerdo con la nueva ley, no hay ningún impedimento, a menos de que el estatuto de cada sindicato, digamos, lo impida, ¿no? En relación a esa pregunta concreta, de que si los representantes del sindicato pueden participar en las planillas para elegir un nuevo comité sindical. Yo me imagino que el compañero Jorge Enrique García, de alguna manera se refiere a que si está bien, pues, que haya reelección de dirigentes sindicales. Y en ese sentido yo tengo opiniones contrarias. Tengo la opinión de Salvador Castañeda O'Connor, que era nuestro dirigente, igual que Alejandro Gascón Mercado. Y Salvador decía que, según su experiencia, debieran reelegirse los dirigentes, porque luego cuando es bien difícil, pues, formar dirigentes sindicales que políticamente y que sindicalmente organicen a los trabajadores, es una bronca, es un problema luego empezar a formar a nuevos cuadros. Es una opinión, pues, de un hombre viejo, un hombre con experiencia, que por desgracia ya falleció Salvador, y yo de un poco, por experiencia también, de carácter profesional, pues soy partidario en ciertas cosas o en ciertas circunstancias o en ciertos casos específicos de que los dirigentes se reelijan. Yo no sería partidario de que se reelija un dirigente que ha traicionado a los trabajadores y que se ha vendido al patrón, sino que se reelija a él el que los ha defendido de manera leal y sincera. Ok, excelente, Luis Alfonso. Gracias ahí por la respuesta. También nos pregunta Eden Alk. ¿Qué opinión les merece la figura de la conciliación obligatoria antes de establecer una demanda formal contra el patrón? ¿Puedo referirme a la pregunta anterior, Adrián? Sí, adelante, Humberto. Yo creo que un principio sindical debe de ser la rotabilidad y no reelección. Porque fíjense ustedes que los estatutos y la ley le dan todo el poder a un individuo y es al que normalmente corrompe el patrón, al secretario general. Nada sin la firma del secretario general. Entonces todo el mundo quiere ser general, todos el mundo quiere ser generales y no da chance a la base a que renueve las diligencias. Yo creo que los sindicatos deben tener escuelas sindicales de formación de sindicalistas y debe de haber una rotabilidad porque por ejemplo el caso de Agustín Rodríguez de Stunam o de Hernández Juárez del sindicato de telefonistas o de Romero de Champs
o del ferrocarrilero. O sea, es algo terriblísimo. Entonces esos tipos pues han entregado a sus agremiados terriblemente, ¿no? Han pactado terriblemente. Yo, pues sí, obviamente, si hay excepciones de dirigentes que efectivamente respeten el mandato de la Asamblea, del Congreso, pues está bien, pero normalmente los secretarios generales siempre se reúnen en lo oscurito con los patrones, ¿no? Al momento decisivo de la ley. En mi experiencia, pues, yo que he estado en sindicatos de importancia, desafortunadamente se dan ese tipo de cosas que no conviene. Lo mejor es, como yo a mi manera de ver, lo mejor es que hay que darle todo el poder a la Asamblea. Como lo hicieron los trabajadores del metro en los 80s, cuando destituyeron al Comité Ejecutivo Charro. Entonces, un poder horizontal es más difícil que lo corrompa el patrón. Y pues obviamente les da un poder real a trabajadores que pues pueden darle la función que tienen los contratos, como se la dieron los trabajadores del metro, que si el contrato establece, la ley establece mínimos legales, muy bien puede efectivamente mejorar esos mínimos legales. Un gran logro que logró ese Congreso de Delegados, que se convirtió en, que una vez instituyendo al Charro, negoció con el sistema de transporte metro en los 80s, fue que lograron que las revisiones de sus condiciones generales de trabajo se revisaran integralmente, anualmente, entre otras cosas, pues. Entonces yo estoy porque sea colectivo, sea colegiado, como lo es, por ejemplo, la dirección del actual Sindicato Independiente del Personal Académico de la UNAM. Es una Secretaría General que que no recae en uno, sino es colegial en los diversos niveles de la universidad, nivel medio, superior, etcétera, y diversas dependencias, no solo uno. Entonces estoy porque sea la rotabilidad y la horizontalidad, ¿no? en las dirigencias. Ahora, la lucha política, como lo dice el compañero Carlos Sutil, la lucha económica, pues desafortunadamente los trabajadores es lo que más practican. Y algunos gremios sí han practicado la lucha política. A mí me consta que, por ejemplo, los amparos contra la contrarreforma a la ley de lista del 2007, pues de alguna manera fue combatida políticamente esa contrarreforma. También fue combatida, aunque no con la misma fuerza, la reforma a la ley del trabajo de Calderón. Hubo 6 millones de quejosos. Yo participé con un colegiado de abogados que diseñaron ese amparo, el cual se puso a disposición de todos los trabajadores que quisieran hacerlo. Y hubo 6 millones de quejosos, pero el problema que tuvieron es que no lograron movilizarse, ¿no? Entonces, la lucha política, pues obviamente sería lo ideal, que estuvieran al tanto. Lo que está pasando, por ejemplo, con los organismos centralizados que pretenden ser trasladados otra vez al apartado B. Es decir, negarles o reducirles a su mínima expresión los derechos colectivos. Eso es tremendo. O sea que la lucha política, pues, pasa por combatir las leyes antiobreras. Y eso, pues, yo he visto que más o menos se da. Esto de las sumas también yo creo que se ocupa de una lucha política interesante que se ve que se está articulando poco a poco, ¿no? Todavía no conocemos en forma completa la sentencia de la segunda sala que reduce significativamente las pensiones de los trabajadores, las pensiones del ISSSTE. Ahora, el tema de la independencia es un tema crucial en el mundo del trabajo. Que el trabajador, que el gobierno y los patrones intervengan en el mundo del trabajo, corrompiendo a los dirigentes, husmeando sus asambleas, saboteándolas, boicoteándolas, sus sindicatos, planillas patronales en la hora de las elecciones o a la hora de los recuentos para la inexistencia, de estallamientos, todo eso es terrible, ¿no? Normalmente los patrones han tenido una injerencia tremendísima en el mundo del trabajo toda la vida, desde el pacto de la Casa del Obrero Mundial. Es una clara injerencia del Estado
pacto nefasto. Y bueno, digamos, los criterios de las resoluciones del Comité de Libertad Sindical son muy claras al respecto de que en el mundo hay dos tipos de sindicato. El que está subordinado a leyes reglamentarias como las que hemos hablado, desde la ley del 31, la del 36, la del 63, las leyes laborales en México, que casi todos se subordinan a esas leyes, pero algunos no. Aquí en México todavía hay sindicalismo independiente. La CENTE, sus 4, 5, 6 secciones, a mí me consta porque yo he acompañado cuando menos a la sección 3 de Baja California Sur y a la 18 de Michoacán. Ellos ejercen en forma pues particular lo que es la independencia, ¿no? Ellos practican todavía la huelga histórica, ¿no? Yo he visto que incluso los trabajadores del Centro de Estudios Avanzados del POLI se manejan de manera híbrida. Por un lado, si bien tienen registro ante el tribunal burocrático, lo cierto es de que plantean el pliego petitorio directamente al director del Sindicat y empiezan las negociaciones. No lo hacen por conducto del tribunal, porque ahí, la verdad, no tendría ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, la lucha por la independencia sindical, pues hay que darle continuidad, porque sí hay ejemplos históricos aquí en México de la independencia sindical de los trabajadores. Y bueno, pues hay que conocerla y hay que recrearla y hay que fortalecerla. Y eso sería lo ideal para una lucha política, ¿no? Por una transformación social completa, ¿no? No como lo que pretende actualmente el gobierno, ¿no? De paternalistamente incrementar el salario a los trabajadores, ¿no? Al salario mínimo. Entonces, pues son muchas cosas de las que se puede hablar del mundo del trabajo, pero yo creo que conviene que no pretendamos agotar las cosas aquí y que en todo caso, pues que la audiencia y nosotros veamos qué otro tema podemos desarrollar, ¿verdad? En continuidad de este primer evento que digamos es como un cáliz para ver más o menos cómo entendemos el mundo del trabajo, ¿no? Excelente, Humberto. Como dices y como también lo comenta Luis Alfonso, aquí hay opiniones encontradas y yo creo que si le damos más la voz a los compañeros de los sindicatos, a los trabajadores, yo creo que van a surgir quizás hasta una tercera posición al respecto. Es lo importante de poder reunirnos y platicar al respecto, ¿no? Ya por último, me gustaría que comentáramos esta pregunta también aquí del compañero, la voy a poner aquí, Eden Alk, que él pregunta, ¿qué opiniones merece la figura de la conciliación obligatoria antes de establecer una demanda formal contra el patrón? Y bueno, ahí la dejo abierta para ver cuál de los dos. Como abogado, Adrián, o sí. Como abogados, ¿lo ves? Humberto, tú y yo, aunque bueno, tú estás en el extranjero, no puedes ejercer ahora, pero bueno, cuando vuelvas, creo que quizá me dé la razón Humberto. Francamente me parece una pérdida de tiempo, francamente, porque bueno, en el nuevo procedimiento laboral que nos van a imponer, que ya nos impusieron, ya se está aplicando donde tú vives, ¿no, Humberto? Este nuevo procedimiento que se parece al mercantil. No. Es la tercera etapa. ¿Perdón? Es la tercera etapa. En la Ciudad de México es hasta la tercera etapa, 2021-22. Ok, pero todavía no está, digamos, no están funcionando los tribunales laborales allí. Todavía no, solamente referidos a los 8 estados que ya, en donde ya se implantó la primera etapa. Pero no, ya ves que se dividió el país en tres regiones, ¿no? Sí, sí, acá en Baja California, a partir de octubre, ya va a dejar de recibirnos demandas la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y entonces, pues vamos a tener que acudir forzosamente al centro, pues, de conciliación laboral, ¿no? Aquí de carácter local, forzosamente, pues, para agotar esa mentada conciliación y una vez agotada esta, pues, que nazca el derecho de acción
de nuestro cliente, ¿no? A mí, según mi experiencia, que creo que es menor a la tuya, creo que tú eres más grande que yo. Sí, un Yo tengo poquillo, mira. 54 años. ¿Cuántos tienes? 54. Más bien chavalón todavía. Yo Ah, tengo bueno. 50 y... Ándale. Bueno, según mi experiencia es una pérdida de tiempo la conciliación, pero bueno, ahora sí que estamos obligados a agotarla, ¿no? Como parte del procedimiento, para efecto de que agotada esa mentada conciliación, podamos entonces ahora sí presentar la demanda según lo que vaya a reclamar el trabajador, ¿no? Normalmente, pues lo que planteamos, pues son juicios por despido injustificado, ¿no? En su mayor parte eso es lo que estamos reclamando. Eventualmente reclamamos cuestiones de la liquidación, en fin, otros derechos de antigüedad, de seguridad social, de preferencia, no sé. Hablo en el orden individual, pues, de los juicios de carácter individual. Pero normalmente la mayoría, pues, son por causa de un despido injustificado que sufrió el trabajador y entonces, pues, nos hacen perder tiempo, ¿no? Porque vamos a tener que agotar la conciliación. Lo que reclamamos, pues, es de que reinstalen al trabajador y pues ya te la sabes cómo es la típica respuesta patronal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es lo que pienso. Muy bien, mi estimado Luis Alfonso, pues sí, bueno, sí, a mí también me gustaría hacer aquí un breve paréntesis respecto a la conciliación. Es una verdadera lástima cómo se comportan donde vemos esta figura es en las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, ¿no? Que siempre están ahí al lado de las juntas de conciliación, pero es como cuando las mujeres van a denunciar una violación y que lo primero que hacen es tratar de ver por dónde la víctima tuvo la culpa, ¿no? Así es cuando va el trabajador a esta instancia que hoy todavía no es obligatoria, bueno, hasta que no se aplique, pero que ya está en vías de aplicarse, pero que en la mayoría de los casos es desventajoso para el trabajador. Siempre le dicen que él tiene derecho al 30% de lo que le corresponde, ¿no? Y de ahí negociar para abajo. Entonces, realmente coincido contigo y ojalá esto ayudara a que los juicios fueran más efectivos y también más ágiles, pero no veo la manera, ¿no? Entonces, a mí ya no me resta más que darles una vez más la palabra a ambos para que puedan generar sus conclusiones, nos ilustren ahí con los últimos minutos para poder, yo sé que nos quedan pendientes todavía algunos temas que pudimos haber abarcado más, como la huelga la toma de nota, inclusive de la que se habló un poco. Yo lo dejo como propuesta para la próxima charla, y también por acá hay varios temas que los compañeros que nos acompañan en el chat están proponiendo, bastante interesantes. Entonces, como bien dice Humberto, a mí me gustaría que esto lo dejáramos con los temas pendientes que están saliendo por ahí, y lo vamos a estar proponiendo a través de esta misma página del despacho para que tengamos una charla en las próximas semanas o en los próximos días. Entonces, no me queda más que darte la palabra, Humberto, que te damos los últimos minutos para que puedas cerrar el tema. Gracias, Adrián. Sí, yo creo que, pues, algunas conclusiones es de que, pues, definitivamente sí necesitamos conocer todo el marco jurídico laboral, desde la Constitución y todas sus leyes reglamentarias, toda la evolución que ha tenido. Los trabajadores, desafortunadamente, los trabajadores mexicanos, desafortunadamente, no han sido protagonistas de esta creación, de esta evolución del derecho constitucional y de los trabajadores, han sido objeto de esa ley. Son leyes que favorecen más al patrón que a los trabajadores. Necesitamos, yo digo, que efectivamente este nuevo ciclo de luchas que se está gestando, fortalecerlo y ahora sí que entender bien lo que es esto de la independencia de clase, la independencia sindical, la democracia sindical, ahora sí que poner todo nuestro esfuerzo para fortalecer estas luchas. Si no, pues dicen los liberales, el mejor sindicato es el que no existe.
ellos le están apostando a que pues, anulen al sindicalismo corporativo porque ya no les sirve, y al blanco porque los ha desacreditado mucho a los patrones. Ha tenido a raya a los trabajadores toda la vida, precarizados, pero le están apostando a que no haya gente que realmente retome la bandera del cumplimiento del espíritu del 123, ¿no? Digo, por lo tanto, yo sí creo que, pues, este tipo de eventos deben tener ese fin de dar información, digamos, referencia para que los trabajadores mexicanos pues se motiven a estudiar, ¿no? Que no es tan frío el derecho, que si lo vemos un poquillo así como el aspecto histórico, económico, político, pues no se hace tan desagradable, ¿no? Y entendemos las razones, los porqués y los para qué ha sido esta evolución, el perjuicio de los trabajadores. Entonces yo creo que, los trabajos deben de efectivamente salir de lo económico, sí, como lo dice el compañero Carlos, en su team, y deben de, pues, ya empezar a ser, ahora sí que sujetos de su propia historia, autodeterminarse, ejercer su soberanía. ¿Cómo? Pues construyendo organización. Y quizás es cómo organizarse, cómo funciona una organización sindical democrática, independiente, ¿verdad? Verdadera. Yo creo que de eso podemos hablar, ¿no, Alfonso? El próximo programa, o sea, en nuestra experiencia con los sindicatos, pues hemos renunciado a sindicatos que de plano son propatronales y que se charrifican, ¿no? Yo tengo siempre que hay grandes problemas en los centros de trabajo, afortunadamente me corren antes para que no esté con la gente disidente que resiste, ¿no? La mutilación de los contratos o el despojo del clausulado. Entonces, ahora, un comentario que sí quiero hacer es de que efectivamente, como decía Alfonso, en el mundo hay sindicatos subordinados y hay sindicatos autónomos o independientes. Como efectivamente él lo dice, en Argentina y Uruguay hay sindicatos que no dejaron que sus derechos fundamentales se reglamentaran. Lo mismo hicieron en Italia. Y es otro tipo de escenario entonces en el cual se puede desarrollar la origen y lucha de los trabajadores. La gente misma, ¿por qué practica la huelga histórica? ¿Y por qué practica la lucha estatutaria y extraestatutaria? Son experiencias históricas que la gente tiene que 20, 40 años de existencia y es, yo creo que lo más avanzado que tenemos aquí en México, ¿no? Porque ha permanecido, ha estado, y vean cómo efectivamente pues, tiene reuniones con el titular del Ejecutivo Federal, eso está excelente. Finalmente, él es el representante del patrón Estado, de todas las dependencias de la Secretaría de Educación Pública. Ese nivel de organización está fabuloso, ¿no? Un tipo de negociación más allá de la bilateralidad se ocupa, ¿no? La multilateralidad, ¿no? Luego, por ejemplo, el salario de los asesores del Estado, pues es definido por la Cámara de Diputados, por la Secretaría de Hacienda, y el patrón luego pues ya lleva tope, ya lleva, y luego el sindicalismo universitario se mueve en razón de hechos consumados. Todavía no aunque sí hay excepciones, todavía no logra efectivamente imponer la negociación multilateral con la acción política, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir, pero yo creo que hasta aquí la dejo. Excelente, excelente, Humberto. Bueno, Luis Alfonso, tu turno para dar tus conclusiones. Adelante, tienes la palabra. Bueno, en primer término quiero adherirme a lo que dijo Humberto después de que hablé la primera vez. O sea, en relación a la respuesta que yo formulé a la pregunta que nos convocó en esta plática,
que si el artículo 123 de nuestra Constitución es letra muerta o realmente se cumple, yo di una respuesta, pero declaro que me adhiero a esa de Ricardo Flores Magón. Declaro que nosotros somos magonistas. Yo soy magonista, mis compañeros, y pienso que mis clientes, los trabajadores y los sindicatos con los que presto mis servicios profesionales, pues debieran hacerse como Ricardo Flores Magón y finalmente, pues, seguir la táctica de lucha, de organización, de pelea y sobre todo la mística, pues, la mística, la decisión, la voluntad indeclinable y férrea de defender no solo el interés de la clase obrera, de los trabajadores, sino de la nación mexicana para acabar con la explotación del hombre por el hombre, para acabar con la esclavitud asalariada, porque quiero concluir diciendo que la sociedad actual en la que vivimos es una sociedad, la capitalista, que es gobernada por criminales, genocidas, gente que podríamos nosotros calificar sin ningún ánimo de enojo ni de locura, que no pertenecen a nuestro género, al género humano, son una subespecie, porque a ellos no les importan el resto del género humano, el resto de la población de nuestro planeta. Quienes dominan, la clase social que domina en el planeta es una oligarquía que se ha caracterizado como financiera, especuladora, transnacional y genocida, que se organiza como Estado, y es un Estado de carácter internacional. El Estado que nosotros aquí o que aquí defienden, quienes todas las mañanas hablan, pues ese Estado no existe. El verdadero es el de esos que nuestros amigos zapatistas califican como mandones, como que son, decía Salvador Castañeda O'Connor, que eran caporales, son caporales del imperio, eso es lo que son. Sé que se van a enojar conmigo algunos que le van pues a la 4T, pero estamos haciendo una valoración de orden político, de orden legal, de lo que hoy hay en el mundo y de lo que hay en México. Y el capitalismo en el que hoy vivimos los seres humanos se ha convertido en un sistema barbárico. Sálvese el que pueda, cúrese el que pueda, no se enferme de COVID el que pueda. Y bueno, muérase el que no tiene acceso rápido a atención médica, oportuna, rápida, y que tenga pues acceso a medicinas, pues, y sobre todo el tiempo para quedarse en su casa a reposar esa terrible enfermedad que ya se ha llevado en cerca de un año a poco más de 180,000 de nuestros familiares. A mí me llevó a un hermano que tenía 52 años de vida. Era médico, especialista en oftalmología del Hospital Regional Valentín Gómez Farías del ISSSTE en Zapopan, Jalisco. Y se contagió ahí siendo oftalmólogo. No solo se contagió de COVID, sino que se contagió también de otro virus, pues, que finalmente le provocó una insuficiencia respiratoria terrible, que le destruyó sus pulmones. Y bueno, mi hermano Alberto, de 52 años de vida, se lo llevó, pues. Y francamente me da coraje porque, pues, mi hermano tuvo las atenciones de sus compañeros en el hospital, en el ISSSTE que requería, pero sin embargo no fue suficiente, pues. Y yo a quien le echo la culpa es el sistema. Al sistema, a los males endémicos que este sistema capitalista que padecemos nos provoca, nos han provocado y nos siguen provocando. Y por tanto, lo que pienso es que si el artículo 123 de la Constitución, ligado íntimamente al 39 de nuestra Constitución, que nos da el derecho de cambiar el orden social, nosotros tenemos el derecho, como mexicanos, como trabajadores,
de acabar con esta triste realidad en la que vivimos para morir. Trabajamos hasta morir si es preciso. Y yo creo que es necesario que acabemos, con eso concluyo, organizándonos desde el punto de vista político, desde el punto de vista laboral, por supuesto, en sindicatos, en confederaciones, en fin, en todas las formas de organización social y política que tengamos a la mano, pero con el propósito de que liberemos a la humanidad del régimen capitalista en el que vivimos antes de que el capitalismo nos liquide a la humanidad y al planeta Tierra. Ya ven que ahora ya andan en Marte muy contentos porque ya lograron aterrizar ahí unos robots. Pues estos que malgobiernan en el mundo no les importa acabarse este planeta y a quienes aquí vivimos, y ellos piensan que se pueden ir a vivir a Marte o yo no sé qué, pero habemos gentes que no tenemos esa posibilidad de irnos a vivir pues más que a donde estamos ahora. Gracias y espero que volvamos a vernos personalmente pronto. Excelente, Luis Alfonso, muchas gracias por tus conclusiones, excelentes aportaciones. A mí no me queda más que leer los últimos comentarios, dar la palabra a los compañeros que se reportaron aquí después de la última participación de los expertos. Maximiliano López nos dice que nos manda saludos de Lázaro Cárdenas. Cori Rodea Palomares, los sindicatos se han corrompido por los propios intereses de sus dirigentes y más por los que dejaron participar en las diputaciones y el Senado. Y realmente considero que no era necesario solicitar a nosotros los trabajadores el registro, porque sabemos a cuál pertenecemos. Pues entramos a trabajar por ese mismo. Le hablo en especial al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. José Enrique García nos dice que gracias por la respuesta, pero este sindicato de 16 años y no respeta el contrato de los trabajadores. El secretario general de la industria láctea decide el futuro de los trabajadores, no se respeta las comisiones contractual y salariales, son un solo protocolo para la Secretaría del Trabajo y se firma y no esperan a los trabajadores. Fernando López, por un sindicalismo independiente del Estado y de todos sus partidos políticos, por un movimiento totalmente con los trabajadores, trabajadoras y no con sus opresores. Cori Rodea nos comenta también que los sindicatos se han corrompido cada vez más por los propios intereses de sus dirigentes y más desde que los dejaron participar en la política del país, diputados y o senadores, y debido a esto comenzaron a permitir ciertos abusos o a quitarnos parte de nuestro contrato colectivo, como el de las pensiones. Estoy hablando del mismo sindicato de los trabajadores del Seguro Social. Agustín Morales nos dice que definitivamente el artículo 123 ha perdido su función legal y social y su origen. Han reformado la misma Constitución para que con decretos constitucionales y las modificaciones de la ley de amparos, para que no puedan los trabajadores ampararse en contra de las leyes que violenten sus derechos laborales, humanos y conquistas sindicales. Georgina Tecla nos dice que hay centros de trabajo donde existen varios sindicatos y el que reconoce la autoridad no representa los intereses de los trabajadores. Divide y ellos logran sus objetivos y no combaten su corrupción. Y bueno, ella nos habla de su experiencia en el Politécnico Nacional. José Enrique nos menciona que las plantas de Liconza están secuestradas por la CTM. El mismo caso yo creo que de la industria de los hoteles y la construcción. Huehuetzin Juárez, el tema de los salarios también es una tomada de pelo, más ahorita en las campañas políticas. Eunice Cuevas, es una desgracia lo que está ocurriendo con el movimiento laboral en México. También nos dice gracias a los compañeros ponentes por la interesante charla. Leonardo Almaguer, avante, mi estimado Leonardo, saludos hasta Guadalajara. Y por último, leemos aquí el comentario de Lázaro Eduardo Mosqueda, que nos dice que gracias por las valiosas aportaciones para los trabajadores en el tiempo actual en el que vivimos. Y bueno, pues con esto a mí no me queda más que agradecerles. Yo he aprendido un poco más sobre derecho colectivo laboral el día de hoy, pero sobre todo me atrevería a hacer dos conclusiones que yo noto en estas participaciones de los expertos, así como en las participaciones de
nuestros invitados, de nuestros participantes aquí a través del chat. Una, que estamos viviendo una pérdida del poder de los trabajadores a manos de la reglamentación cada vez más específica, cada vez más estricta de los derechos colectivos, como lo es la huelga, y claro, se ha ido perdiendo con ello a través de las reformas del artículo 123 y las leyes que lo regulan, se han ido perdiendo los derechos laborales. Eso es lo que yo considero un hecho. Y segunda, que es necesario que los trabajadores se organicen no solo de la mano de sus respectivos abogados, sino que lo hagan de manera política también, y que se haga una lucha no solo, como yo creo que aquí todos coincidieron, no solo economicistas, sino también política. Y bueno, me complació mucho poder haber acompañado esta charla entre dos grandes expertos en el tema, pero sobre todo dos grandes también militantes y que están comprometidos con la acción política de los trabajadores. Eso es súper interesante, que no siempre tenemos la oportunidad de tener estas charlas, que muchas veces son muy academicistas y muy ceñidas al libro, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias, Luis Alfonso, Humberto. Espero que nos encontremos próximamente, y vamos a estar por ahí posteando aquí mismo en la página del despacho jurídico Ricardo Flores Magón sobre los próximos eventos que por lo pronto estaremos realizando en línea por este maldito bicho. Entonces, hasta luego. Muy bien, un abrazo, Luis. Nos miramos en el próximo evento. Hay que organizarlo chido, ¿vale? Acá los esperamos en el norte, en Baja California. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.